Bien chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con la temática de etimología. En la clase anterior hablamos sobre lo que viene siendo algunos aspectos del idioma griego e iniciamos con el uso del alfabeto griego. Si podíamos notar, tenían diferentes simbologías, aunque algunas se asemejaban a nuestro tipo de alfabeto, tenían otros sonidos. Lo que vamos a ver hoy se llama la clasificación de las palabras griegas según sus acentos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a manejar. Y con ello vamos a continuar especificando que, al igual que el español que utilizamos, el griego también tiene acentos. Bien, para iniciar vamos a tratar de recordar un poco de lo que viene siendo la clasificación de las palabras, pero en el español según sus acentos. Acuérdense que es muy diferente el acento que la tilde. La tilde solamente es el signo, el acento es donde está la sílaba tónica. Para aclarar vamos a identificar las palabras. Primero, cuando una palabra en español tiene su acento en la última sílaba, se dice que es una aguda. Cuando está en su penúltima sílaba, se dice que es una grave o llana. Cuando está en la antepenúltima sílaba, se dice que es una esdrújula. Y cuando está antes de la antepenúltima, se dice que es una sobresdrújula. Esto en el español. Es la forma en la que nosotros escribimos nuestras palabras. Por ejemplo, la palabra canción, que tiene su sílaba tónix una aguda. La palabra árbol, que tiene su sílaba tónica en la penúltima sílaba, es una grave. La palabra teléfono, que está su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, es una esdrújula. Y la palabra pídeselo tiene su sílaba tónica antes de la antepenúltima palabra y es una sobresdrújula. Bueno, ya aclarando esto en nuestro idioma español, podemos ahora seguir con los acentos en griego. Es un poquito complicado, así que por favor presten atención, estemos pendientes de ello, porque nos podemos hacer bolas si no identificamos. Primero, en español existe la tilde, pero los acentos en griego son tres. Están las agudas, que se escriben con el acento agudo, que es como la tilde que nosotros utilizamos comúnmente. Pero a diferencia del español, existe el acento grave, que es como un acento invertido al que utilizamos comúnmente, como podemos ver en las imágenes de la pantalla. Y también está el acento circunflejo, que es como la combinación de los dos, que va sobre las letras, o también representado con la tilde, que es ese simbolito que aparece incluso en nuestra letra consonante ñ. Y sí, la ñ que nosotros utilizamos es la simbología del eta con acento circunflejo. Pero ahorita no vamos a hablar de fonología, solamente vamos a hablar sobre los acentos y también los espíritus, así que aguas con ello. Bien, por ejemplo, vamos a hablar sobre el acento agudo. Las palabras con acento agudo se pueden identificar con diferentes tipos de acentos. También, aparte de estos que son los acentos, podemos identificar otros tipos dentro de ellos. Se clasifican de tres maneras. Por ejemplo, el acento agudo puede aparecer en las tres últimas sílabas. Si aparece en la última sílaba, esta se llama oxítona. Por ejemplo, en la palabra tácticos, podemos notar que el acento se encuentra en la última sílaba y se identifica por una oxítona. La palabra tácticos significa regular. Vayan copiando el vocabulario, no se los olvide. Todas las palabras que mencionamos acá y sus significados son vocabulario, así que todo eso lo tienen que anotar también. Bien, la oxítona tiene su sílaba
o más bien su acento agudo en la última sílaba. Cuando el acento agudo se encuentra ahora en la penúltima sílaba, esta se llama paroxítona. Por ejemplo, en la palabra estoma, podemos notar que se encuentra en la penúltima sílaba. Entonces quiere decir que es una paroxítona. La palabra estoma significa boca. Y ahora bien, la última forma en la que se puede encontrar el acento agudo es en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, en la palabra diadema, que obviamente indicamos que está en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, es una paroxítona, una proparoxítona. Bien, la palabra diadema todavía la seguimos utilizando y significa tiara o también corona femenina. Ya sabemos qué es. Bien, quiero aclarar una parte. Fíjense cómo se encuentra escrita el acento, a qué dirección está inclinada. Si está del otro lado, no puede considerarse acento agudo. ¿Ok? Este es el acento agudo y puede ser tanto oxítona, paroxítona o proparoxítona. ¿Ok? Por otra parte, también existe, como mencionamos, las palabras con acento grave. Y ahí el acento grave solamente puede aparecer en la última sílaba. Y aparece dentro de una oración, no aparece en palabras aisladas. O sea, si solamente aparece una palabra por ahí, no puede llevar acento grave, tiene que estar en una oración complementaria. Por ejemplo, en las palabras que aparecen dentro y que tienen el acento grave se llaman barítonas. Por ejemplo, en la palabra autos, si notamos, varias veces vemos la palabra autos sin este tipo de palabra, tiene este tipo de acento, porque suele estar solita. Acá lo puse con el acento, con el símbolo para poder hacer el ejemplo. En la palabra autos se encuentra en la última sílaba, por lo tanto, la palabra autos en este ejemplo es una barítona. Y creo que de autos ya tenemos el significado, pero para los despistados que todavía no lo tienen, auto significa mismo, solo. ¿Ok? Y en el acento grave es el único lugar en donde vamos a encontrar este tipo de acento. Ahora bien, el acento o palabras con acento circunflejo se pueden encontrar en dos formas, en la última o en la antepenúltima sílaba. Y cuando se encuentran en la última sílaba, esta se llama perispómena. Por ejemplo, en la palabra Hermes se encuentra en la última sílaba, por lo tanto es una perispómena. Y la palabra Hermes es un nombre, el nombre del dios griego de los mensajes, para decirlo de esa manera. Es el dios que tiene como alas en sus pies, o en sus sandalias, no sé muy bien sobre eso. Y otra forma en la que se encuentra también el acento circunflejo es en la penúltima sílaba. A este tipo de palabras se le llaman properispómena. Falta una S por allá, así que corrijan. Es properispómena. Bien. Por ejemplo, en la palabra sigma se encuentra en la penúltima palabra, es una perispómena, como podemos ver ahí. Y pues la palabra sigma es el nombre de la letra sigma. Ya sabemos cuál es, de hecho la palabra sigma empieza con sigma. Bien, hasta acá chicos. Preguntas, no se olvide que si tienen dudas me lo envían por mi número, me lo escriben acá en los comentarios, voy a tratar de resolverlos. Estemos pendientes de todo esto, por favor, ¿ok? Bien, si no tenemos ninguna duda, continuamos con lo que viene siendo
los acentos, bueno, más bien, las otras simbologías dentro de las palabras griegas. Por ejemplo, como mencionábamos, podemos identificar, esta es la tabla que identifica cómo se encuentra cada una de nuestros acentos. Si vemos, la palabra grave solamente se encuentra una vez, sin complejo 2 veces y el agudo 3. Le doy un chance para que lo copien. Continuamos. Ahora bien, existen otros tipos de simbologías en el idioma griego. A estos se llaman espíritus. Y no tiene nada que ver con fantasmas, antes que alguien su broma de ello. Se puede identificar dos. El espíritu suave, que se simboliza con este pequeño signo sobre las vocales. O el espíritu áspero, que es semejante, pero viceversa. Recuerden cómo está, porque siempre así se va a escribir. Una equivocación de cómo está escrito, cómo está dibujado, puede ocasionar una palabra completamente diferente. ¿Ok? Así que recordemos el espíritu y el áspero. Y vamos a ver una clasificación. Por ejemplo, cuando el espíritu suave se escribe dentro de lo que es la palabra, siempre va a aparecer sobre las vocales si es minúscula o a un lado si son mayúsculas. Y no se pronuncia el espíritu suave, quiero aclarar. Se escribe, pero no se pronuncia. Por ejemplo, la palabra que vemos acá, que es aner, podemos ver que el alfa tiene el espíritu suave. ¿Ok? Está ahí. Y se pronuncia aner. Podemos ver incluso que tiene un acento agudo. Significa hombre o varón. No hombre como raza, sino como género. Y el espíritu áspero sí se pronuncia como una H alemana, ese como sonido J, pero un poquito más agudo. De hecho, mi apellido, ese sonido, podría decir que se escribe con el espíritu áspero. Si de hecho vieron el inicio de la palabra cuando escribí mi nombre en griego, bien, pudieron notar que escribí solamente alfa y y con un acento, un espíritu a un lado. ¿Por qué? Porque no se escribe la H. De hecho, no existe la letra H en griego. La H se utiliza para el eta. Regresando al punto, el espíritu áspero sí se pronuncia. Por ejemplo, en la palabra hipos podemos identificar que está dentro del iota. Y vemos ahí que también tiene un símbolo del acento agudo. En la escritura griega, chicos, puedes escribir dos tipos de simbología sobre las letras, mayormente siempre las vocales. Y vemos tanto ahí el espíritu áspero como el acento agudo. La palabra hipos se escribe así, con H, y es hippos, se pronuncia hippos, y significa caballo. De ahí palabras como hipódromo, como hipopótamo. Bien, otros datos que vamos a hablar sobre el espíritu griego. Por ejemplo, todas las palabras que empiecen con Y, que es como una U, o con la consonante Ro, que es como la P, siempre van a llevar un espíritu áspero. ¿Ok? Siempre se van a escribir. Por ejemplo, en la palabra hiper o hiper, que significa más allá o para, dependiendo del contexto, se van a encontrar un espíritu áspero. O por ejemplo, en una palabra que empieza con ro. Ro es una consonante, no es una vocal. Pero por ejemplo, en la palabra rinos se encuentra un
espíritu áspero, como podemos notar en la palabra de la pantalla. Y obviamente también se va a mencionar, rino significa nariz, por ejemplo, rinoplastía o rinoceronte, ahí vienen esas palabras. Luego, otro dato de los espíritus es que si aparecen dos ro, pero ese ro, esas letras ro, están en medio de la palabra, la primera ro se pone un espíritu suave sobre él y en la segunda uno áspero, como podemos notar en la palabra que dice pirros y significa rubio. También se puede llamar o decir como un pelirrojo. Y otro dato, último dato sobre los espíritus, es que si las letras griegas están en mayúsculas o están en minúsculas, se escriben de diferentes maneras. Si está en minúsculas, se escriba sobre la letra. Y si está en mayúsculas, se escribe a un lado. ¿Ok? Eso traté de poner un espíritu, chicos, pero no encontré la letra en la escritura de internet, así que puse eso, pero es la idea que estoy colocando, ¿ok? Eso siempre va a ser de esta manera. Y por ahora, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Existen otras simbologías, por ejemplo, para preguntas no utilizan el símbolo de nosotros, utilizan otro tipo de simbología. La exclamación y todos los demás tienen otro tipo de usos, ¿ok? Así que vamos a dejarlo hasta acá y luego seguimos viendo simbologías o signos ortográficos en el griego. Por mi parte sería todo. Espero hayan tomado nota. Si tienen dudas, chicos, háganmelas saber a tiempo y no durante el examen que digan que no entendieron. Y envíenme sus apuntes. Estén también pendientes del modo. Por mi parte sería todo y nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan bonita tarde.